investiga en el Instituto Argentino de Radioastronomía y es director y fundador del grupo de Astrofísica Relativista y Radioastronomía. Ha recibido innumerables premios y distinciones por su labor científica y docente, así que para nosotros es un honor que esté exponiendo por tercera vez en nuestro Congreso Conectar. Como verán, nos gustan sus charlas y a los estudiantes también, y nos lo hacen saber, y por eso lo seguimos invitando, así que agradecemos que haya venido desde La Plata a Montevideo para exponer, y cuando él finalice podrán hacer preguntas. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí y un honor poder venir otra vez a un Congreso Conectar. El tema que me pidieron originalmente era relatividad general y espacio-tiempo, pero no se asusten, el título parece complicado. Lo que voy a hablar en realidad es qué es lo que entendemos por el espacio y el tiempo, ¿sí? Yo creo que si ustedes están aquí es porque tienen un claro interés por la ciencia. Ese interés nace cuando uno es chiquito y empieza a preguntar por qué y por qué y por qué. En la mayoría de los casos lo que suele suceder es que nos responden tantas estupideces que a los 6 años ya no preguntamos más y ahí se termina. Pero bueno, algunos por ahí siguen y esos son los que llegan a hacer ciencia. Quizás de todas las preguntas que uno hace cuando es chico, por lo menos lo que yo me acuerdo cuando yo era chico, lo que más quería saber era qué es el tiempo, ¿no? O sea, no me entraba en la cabeza cómo puede ser que las cosas vayan cambiando, qué es lo que realmente cambia, cómo es posible que lo que fue ya no sea y lo que no es en algún momento llegue a ser. O sea, ¿dónde está el chico que yo fui a los 6 años? ¿Dónde está ahora el viejo que seré en unos pocos años? Bueno, la vida después me llevó a una carrera científica y me dediqué a la física relativista, y la física relativista se ocupa un poco de esto, de qué es el espacio y el tiempo y cómo lo entendemos. No podemos describir la naturaleza sin el espacio y el tiempo. De hecho, no podemos pensar acerca de nada si no tenemos algún tipo de marco espaciotemporal. Está tan incorporado que nos parece algo completamente natural, pero no necesariamente lo es. Todas nuestras teorías físicas presuponen los conceptos del espacio-tiempo. Cuando usamos ecuaciones para describir la evolución dinámica de sistemas en física, esas ecuaciones siempre tienen como variables al espacio y al tiempo. Ahora, las teorías que creamos para describir la evolución de las cosas no nos dicen qué es el espacio y el tiempo. Simplemente los utilizamos como variables de esas teorías. Entonces, es lícito preguntarse la cuestión de fondo, ¿qué es el espacio y el tiempo? Y a esto quisiera dedicar un ratito. Hay algunas posiciones clásicas en este problema, que se las voy a contar muy rápidamente. Una de ellas es lo que se llama sustancialismo, de sustancia. Es esencialmente la idea de que el espacio y el tiempo existen como existen las cosas, ¿sí? Como existe una silla o un átomo, que el espacio y el tiempo son cosas concretas. Es la idea que sostenía Newton en el siglo XVII, y en tiempos más modernos, por ejemplo, John Archibald Wheeler o filósofos como Graham Nerlich. Otra posición completamente diferente es lo que se llama relacionismo. Para un relacionista, el espacio y el tiempo no existen como cosas, lo que existen son relaciones espaciotemporales entre las cosas. O sea, el espacio y el tiempo, según esta posición, es un conjunto de relaciones espaciales y temporales entre cosas. Si eliminamos las cosas, desaparece el espacio y el tiempo. Esta posición fue defendida en el siglo XVII por Leibniz en Alemania, por Christian Huygens en Holanda, y actualmente, por ejemplo, es una posición sostenida por Mario Bunge y otros filósofos. Otra posición clásica es la llamada idealismo. El idealismo, ustedes saben, la persona que le dio un gran impulso
en el siglo XVIII fue este caballero, Immanuel Kant. Para Kant, espacio y tiempo no son cosas en sí, sino son formas por las cuales nosotros podemos aprender cognoscitivamente a las cosas. Son categorías que imponemos al mundo para poder percibirlos. O sea, para Kant, espacio y tiempo están en nosotros y no en el mundo. Percibimos el mundo espaciotemporalmente, pero el mundo en sí mismo está libre de esas categorías. Como después voy a comentar, esta posición, en mi opinión, está refutada por la teoría general de la relatividad. Hay otras dos posiciones más antiguas que se pueden rastrear, una hasta Heráclito de Éfeso. Éfeso es una ciudad en las costas de Turquía, que en esa época era una colonia jónica griega. La posición de Heráclito respecto al tiempo se llama presentismo. El presentismo sostiene que solo existe el presente, el pasado ya no existe y el futuro no existe aún. En mi opinión es una posición que no está libre de problemas, porque ¿qué es el presente? Es algo que se mueve desde el pasado al futuro, pero ¿cuánto dura? Si dura algo, entonces se lo podría descomponer y habría pasado y futuro, y si no dura nada, ¿cómo puede existir? La otra posición se suele asociar a Parménides. Parménides vivió en Elea, una ciudad también, una colonia griega, pero en Italia, en el sur de Italia, y lo que creía Parménides es que el universo era como una especie de bloque, que, digamos, en el cual espacio, tiempo, pasado, presente y futuro, todos coexisten, que no hay esencialmente cambio, el cambio es una ilusión nuestra. En cierta forma, esta idea está incorporada actualmente en la relatividad general, que es la teoría más moderna que tenemos para describir la gravitación, el espacio y el tiempo. Ahora en un ratito voy a tratar de comentarles cómo. Veamos antes un poco cómo evolucionaron las ideas de los físicos sobre el espacio y el tiempo. La física moderna nace con Galileo Galilei y con Isaac Newton en el siglo XVII. Newton fijó sus ideas sobre espacio y tiempo en su famosa obra Los Principia Mathematica, donde desarrolla su mecánica y también su teoría de la gravitación universal. Para Newton, el espacio era absoluto. Era, como comenté hoy, una cosa en sí misma. Newton dice, el espacio en su propia naturaleza y sin considerar nada externo permanece siempre similar a sí mismo e inmóvil. O sea que el espacio no cambia para Newton. Y es una entidad real, sería una especie de contenedor gigantesco donde se desarrolla toda la evolución del universo. Una especie de escenario donde todos actuamos. Y respecto al tiempo, también en el Principia Mathematica, Newton nos dice que el tiempo es absoluto, es algo que fluye y sostiene que fluye igual de todas, en todo respecto a todas las cosas externas. Y las cosas están ubicadas en el tiempo en un cierto orden, pero las partes del tiempo mismo son inamovibles. O sea, las cosas no pueden actuar sobre el tiempo. Sería una especie de fluido universal que va llenando todo el universo. Entonces, para Newton, el movimiento absoluto en realidad es un movimiento relativo a el espacio absoluto. Hay un espacio que es absoluto, sobre el cual nosotros no podemos actuar, pero sí nos podemos mover respecto a él. Bueno, estas ideas en su época fueron muy fuertemente criticadas por este caballero, que fue uno de los grandes genios que ha tenido la humanidad, Gottfried Leibniz, era alemán y fue uno de los filósofos continentales más importantes que ha habido. Leibniz, por ejemplo, inventó el cálculo infinitesimal antes que Newton y criticó
fuertemente estas ideas de Newton. ¿Qué es lo que pensaba Leibniz sobre el espacio y el tiempo? Bueno, sobre el espacio él pensaba que el espacio es solamente un orden de objetos coexistentes. O sea, a diferencia de Newton, no concebía un espacio absoluto, sino concebía que existen cosas y esas cosas están en un cierto orden. Y a esas relaciones de orden es a lo que le llamamos espacio. Si eliminásemos todas las cosas, desaparecería el espacio. No tendría sentido siquiera la idea de espacio, piensa Leibniz. Y respecto al tiempo, bueno, en lo que al tiempo se refiere, Leibniz también lo ve como algo relacional, pero no una relación entre cosas, sino una relación entre eventos. Para Leibniz, el tiempo es una orden de sucesiones, cosas que van cambiando. Si no hubiese cambio, nos dice Leibniz, si nada cambiase, no habría tiempo. El concepto mismo de tiempo no tendría sentido. Entonces, para Leibniz, espacio y tiempo no son cosas absolutas como para Newton, sino simplemente son consecuencias relacionales de las propiedades de las cosas que hay en el mundo. Las cosas se relacionan espacialmente y cambian. Por eso tenemos espacio y tiempo. Y Leibniz tenía unos argumentos para sostener esto. Esos argumentos se basaban en dos principios que él consideraba autoevidentes. Uno, el principio de razón suficiente. Simplemente dice que debe haber alguna razón para que las cosas sean como son y no de otra manera. Parece razonable. El segundo principio es el principio de identidad de los indiscernibles. ¿Qué quería decir por eso Leibniz? Si dos cosas son indiscernibles, esto es, si son completamente idénticas en todos sus aspectos, dice Leibniz, entonces son la misma cosa. ¿Sí? Imagínense una persona que sea exactamente igual a mí en todos sus aspectos, incluso en los aspectos relacionales, o sea, está en la misma ubicación en el espacio-tiempo, se mueve de la misma manera, coincide en todo, no puede haber otra posibilidad que sea yo mismo. ¿Sí? Ese es el principio de identidad de los indiscernibles. Entonces, Leibniz inventa este argumento. Fíjense que es muy astuto Leibniz. Dice, bueno, supongamos que Newton tiene razón, ¿no? Entonces hay, bueno, aquí lamentablemente no se ve, pero acá hay una caja, ¿no? Que representa a un espacio absoluto de Newton, un universo imaginario. Y en un rincón de ese universo que está casi todo vacío, están un conjunto de cosas en una cierta relación espacial. ¿Sí? Ahora imaginemos otro universo, un segundo universo, donde estén exactamente las mismas cosas, en la misma relación espacial entre ellas, pero en otro rincón de ese espacio absoluto vacío. ¿Sí? Entonces lo que nos dice Leibniz es que estos dos universos van a ser completamente indistinguibles. Entonces tienen que ser el mismo. Y además nos va a decir que no hay ninguna razón para que el universo sea de esta manera o sea de esta manera. Entonces va a haber una contradicción con el principio de razón suficiente. Entonces, si uno acepta esos dos principios, la idea de Newton, sostiene Leibniz, no tiene sentido. Es completamente superflua. Claro, uno puede cuestionar que el principio de razón suficiente sea verdadero o puede cuestionar que el principio de identidad de los indiscernibles sea verdadero. La conclusión que trajo Leibniz de todo esto es simplemente la que ya he mencionado, que el espacio no es otra cosa que una colección de relaciones entre objetos. Y en cuanto al vacío, lo que queda si retiramos todos los objetos, para Leibniz simplemente no existe, no tiene sentido. Si sacamos todo, no queda nada. Y lo que es nada no puede ser algo, por lo tanto, no existe. Bueno, ¿cómo responde Newton a estos argumentos? Ellos eran contemporáneos, ¿no? Y se odiaban profundamente, porque Newton decía que Leibniz le había robado el cálculo infinitesimal, el descubrimiento del cálculo infinitesimal, porque lo había publicado antes. Newton había escrito en unas notas
personales, pero no había publicado cosas similares. Entonces hubo una gran disputa sobre quién fue el autor del cálculo infinitesimal. Hoy se reconoce que ambos lo descubrieron simultáneamente, de forma independiente. Pero bueno, en esa época ellos estaban muy peleados por eso. Y bueno, y se peleaban por también este tema, y no lo hacían personalmente, sino lo hacían a través de una correspondencia con un discípulo de Newton. O sea, Leibniz le escribía al discípulo de Newton, que se llamaba Samuel Clarke. Y en las cartas de Clarke figura este argumento de Newton, que es el famoso argumento del balde, para tratar de defender la existencia del espacio absoluto. El argumento más o menos es así. Imagínense que tienen un balde y tiene agua dentro, ¿sí? Entonces, si está en reposo, el agua está quieta y la superficie es plana. Supongamos ahora que giramos rápidamente el balde. Al principio el agua va a estar quieta, pero después de un cierto tiempo va a empezar a rotar junto con el balde, debido al rozamiento. Cuando el agua está rotando, va a aparecer una fuerza centrífuga y la superficie del balde, del agua, se va a formar un paraboloide de revolución. Quizás ustedes alguna vez han visto el efecto, ¿no? Cuando hacen girar agua, adquiere una forma parabólica. Entonces dice Newton, supongamos que paramos de repente el balde, ¿qué pasa con el agua? Y el agua va a seguir durante un tiempo con la superficie parabólica, lo cual indica que hay una aceleración. Pero esa aceleración entonces no puede ser respecto a las paredes del balde. ¿Respecto a qué es esa aceleración? La respuesta que da Newton es, la aceleración es respecto al espacio absoluto. Por lo tanto, el espacio absoluto existe. Es un argumento bastante convincente. ¿Cuál fue la respuesta que Leibniz dio a este argumento? Bueno, ninguna, porque justo se murió. Pero llegó antes de tratar llegó a admitir que existe este fenómeno, claro, y llegó a negar que se relacionase con el espacio absoluto, pero no pudo formular ningún argumento. Esta es precisamente la última carta de la correspondencia entre ellos dos. El que proporcionó una posible respuesta, más de un siglo y medio después, fue este caballero, Ernst Mach, un físico y filósofo alemán muy influyente, que causó una gran influencia, fue responsable de una gran influencia en Albert Einstein. Mach sostuvo que el concepto de movimiento absoluto, que es necesario en los razonamientos de Newton, no tiene sentido. Solo para Mach los movimientos relativos entre los objetos tienen sentido. ¿Sí? Si yo me muevo respecto a algo, no puedo decir me muevo y punto. ¿Sí? Eso sostiene Mach y lo aplica al problema del balde. Lo que dice Mach es que la superficie del agua se curva porque hay un movimiento del agua que es relativo al resto de las masas que hay en el universo. Digamos, al conjunto de estrellas, decía él, porque en esa época no se conocían las galaxias ni otros objetos astrofísicos, al conjunto de estrellas del universo que permanecen aproximadamente en reposo respecto al balde. Entonces estaríamos en un caso de movimiento relativo y no movimiento respecto a un espacio absoluto que a Mach le parecía superfluo. De hecho, Mach dice, si pudiéramos hacer un experimento mental y hacer girar todo el universo alrededor del balde, el efecto sería exactamente el mismo y el agua se tendría que curvar. Por supuesto, es un experimento mental, no se puede llevar a la práctica. En su famoso libro sobre la mecánica, llamado La ciencia de la mecánica, del año 1883, Mach escribe, el experimento de Newton con el balde rotante nos enseña que la rotación del agua respecto a las paredes del balde no juega ningún papel en la generación de las fuerzas centrífugas. Estas se deben, sin embargo, a la rotación del agua respecto a la masa de la Tierra y otros
cuerpos celestes. Bien, este era el estado más o menos de la discusión sobre el espacio y el tiempo a fines del siglo XIX, cuando comienza una importante revolución en física que terminaría llevando a lo que hoy se conoce como la teoría general de la relatividad. En el año 1907, este caballero que está aquí, Hermann Minkowski, introduce un nuevo concepto, el concepto de espacio-tiempo, para poder dar una representación a una teoría que en el año 1905 había desarrollado, este otro caballero que era Albert Einstein. El concepto de espacio-tiempo después fue incorporado en otra teoría, la teoría general de la relatividad, y explorado por Hermann Weyl y muchos otros físicos de la primera mitad del siglo XX. En el año 1908, el 21 de septiembre, Minkowski presentó públicamente sus ideas sobre lo que él llamaba el espacio-tiempo en una conferencia muy famosa que se celebró en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde él tenía una de las charlas principales, y empezó con estas palabras que hoy son justamente famosas. Él arrancó así, dijo: caballeros. En esa época, lamentablemente, casi no había mujeres haciendo ciencia, por eso caballeros solamente. La visión del espacio y del tiempo que quiero desplegar ante ustedes ha surgido del terreno de la física experimental, dice Minkowski, y aquí yace su fortaleza. Son concepciones radicales. De aquí en más, el espacio en sí mismo y el tiempo en sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y sólo una especie de unión de los dos preservará realidad independiente. Entonces arrancó así e introdujo su concepto de espacio-tiempo. ¿Qué es este espacio-tiempo de Minkowski que aparentemente transforma al espacio y al tiempo simplemente en dos aspectos de una única entidad, en forma similar como la electricidad y el magnetismo son dos aspectos del electromagnetismo? Bueno, el espacio-tiempo se puede definir como el sistema formado por todos los eventos que ocurren en todas las cosas, ¿sí? Un evento es un cambio. Sería el sistema emergente, entonces, de todos los cambios. Imagínense ustedes todos los cambios posibles. Mi nacimiento, esta charla, en realidad son sucesiones de cambios. La extinción de los dinosaurios, el pasaje de un cometa, lo que ustedes quieran. Cada evento es un punto en ese espacio-tiempo de Minkowski. Y Minkowski lo representa matemáticamente. ¿Cómo? Bueno, utiliza un tipo de conjunto para representarlo, que no importa exactamente ahora qué es, se le llama variedad diferencial real de 4 dimensiones. Lo importante es que ese espacio que él postula, ese espacio-tiempo, tiene 4 dimensiones, no 3 como el espacio al que estamos acostumbrados. ¿Por qué 4 dimensiones? Porque para ubicar un evento no nos basta de localizarlo espacialmente, tenemos que decir dónde ocurrió, o sea, tenemos que dar 3 dimensiones espaciales, alto, largo y ancho, y además tenemos que decir cuándo ocurrió. O sea, tenemos que mencionar un instante del tiempo. Si quiero hacer referencia por ejemplo, a la caída de un rayo, debo decir las coordenadas de la ciudad, por ejemplo, en las cuales cayó el rayo, pero además cuándo, si no, no puedo identificar el evento. Bien. Ahora, en ese conjunto que postula Minkowski, todos los eventos están todos mezclados en principio. O sea, está el asesinato de Julio César mezclado, por ejemplo, con esta charla. Ahora, hace falta, para que ese conjunto pueda representar al espacio-tiempo, alguna propiedad que ordene a los eventos. Esa propiedad es la propiedad de poder medir distancias. Matemáticamente, ¿cómo se mide una distancia? Se mide introduciendo lo que se llama una métrica, ¿sí? La métrica es una receta sobre cómo medir, cómo calcular distancias. Por ejemplo,
en un espacio que se llama euclídeo, que es el que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, la receta viene dada por el teorema de Pitágoras. Fíjense, si yo tengo esta distancia, ¿sí? C, bueno, el teorema de Pitágoras me dice que C es igual a C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Eso caracteriza a una distancia euclídea en 2 dimensiones. Si tuviese una distancia euclídea en 4 dimensiones, sería algo similar a esto, pero donde estaría sumando 4 términos, como lo que está escrito aquí, ¿sí? Aquí tenemos 4 dimensiones, x0, x1, x2 y x3, y esta es la forma en la cual se miden distancias en un espacio de 4 dimensiones euclídeo. Ahora, el gran paso que dio Minkowski fue decir lo siguiente: la métrica, o sea, la forma de medir distancias, o sea, la geometría del mundo, no es euclídea, no obedece a esta fórmula, obedece a esta otra que hoy se conoce como métrica de Minkowski. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí todos los signos son más, y aquí hay 3 signos que son menos y uno que es más. Esta primera coordenada está relacionada con el tiempo, ¿sí? Pensemos que es el tiempo. Y estas son las coordenadas espaciales usuales, llamémosle X y Z. Minkowski se dio cuenta que una distancia debe ser siempre invariante si uno cambia un sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, la distancia que me separa a mí de alguno de ustedes es la misma, ya sea la mida en coordenadas de un tipo o en coordenadas de otro. O sea, no puede cambiar porque es algo físico, ¿sí? No depende por ejemplo, del calibre de la regla que estoy usando. Bueno, lo que se dio cuenta Minkowski es que en el mundo real lo que permanece invariante cuando uno hace cambios generales de coordenadas es este intervalo y no este. En otras palabras, la física de su tiempo era compatible solamente con una geometría que no es euclídea. A diferencia de lo que se había pensado durante 2000 años, desde la época de Euclides, parecía ser que si en el mundo la relatividad especial que había formulado Einstein unos años antes era verdadera, entonces la geometría del mundo no podía ser euclídea. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, uno puede pensar en un evento cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, el evento de señalar con mi láser aquí, ¿sí? En ese puntito ahí donde está ese cono. Ese puntito significa un evento. Y aquí estamos graficando 2 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, el tiempo, ¿sí? No grafico las 4 dimensiones del espacio de Minkowski porque no puedo. Solo puedo hacer gráficos de proyección en 2 dimensiones de gráficos de 3 dimensiones. Entonces estoy removiendo una dimensión espacial. Entonces en este plano tenemos espacio y aquí tenemos tiempo. El intervalo de Minkowski, la forma de medir distancias entre 2 eventos cualesquiera, ¿sí? Que estén en este espacio, viene dada por esta expresión, donde t es el tiempo y estas son las dimensiones espaciales. Ahora, fíjense, a diferencia de lo que pasaba con la métrica de Euclides, donde todos estos eran signos más, y por lo tanto esto solo podía ser 0 si todo esto era 0, acá esto puede ser 0 con estas cosas distintas de 0, porque por ejemplo esto puede ser igual a todo esto y como están restando me puede dar 0, ¿sí? También puede ser que esto de negativo, lo cual implica que esta distancia puede ser un número imaginario. Y también puede ser positivo. ¿Qué nos dicen esas 3 posibilidades distintas? Bueno, respecto al evento que está aquí, si el intervalo es positivo, lo que nos dice es que puedo conectar ese evento con otro evento por medio de una trayectoria de una partícula que se mueva a velocidad menor que la de la luz. O sea, los 2 eventos están causalmente ligados. ¿Sí? Puede haber una relación causal, de causa y efecto entre esos eventos. Si están sobre el borde del cono, la relación también puede ser causal, pero lo único que puede conectar esos 2 eventos es un rayo de luz, un fotón, ¿sí?
Y si están un evento aquí en la base y el otro por aquí afuera, de tal manera que esto es negativo, no puede haber ninguna conexión entre esos eventos. Por ejemplo, supongamos que en este momento explota una estrella en la galaxia de Andrómeda que queda a 2 millones de años luz. Ese evento está totalmente desconectado de nosotros. No hay forma que por la cual nosotros podamos saber que eso sucede. Recién, dentro de 2 millones de años, nos llegará algún fotón de ese evento, si es que ocurrió, ¿sí? Entonces, ese evento está en esta parte del espacio-tiempo respecto a nosotros que estamos ubicados aquí. Está desconectado de nosotros. Si este punto es ahora, entonces esto es el pasado causal, son todos los eventos que nos pudieron influir, por ejemplo, todas las cosas de nuestra infancia, todo lo que ha sucedido, que ha tenido influencia causal sobre nosotros, está aquí abajo. Y aquí están todas las consecuencias de las cosas que haremos. Y lo que está aquí y lo que está aquí no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, en esta geometría que propone Minkowski, el universo, en cada punto, se puede dividir por medio de estos conos en lo que se llama una estructura causal. Podemos separar los eventos que tienen influencia causal sobre un evento dado de los que no la tienen. Y eso tiene consecuencias asombrosas. Por ejemplo, consideren esto que es el mismo gráfico que antes, pero saqué una dimensión espacial más para que sea más claro. Aquí tenemos 3 eventos, A, B y C. Esos 3 eventos en este momento son simultáneos. Ustedes ven, esta raya de aquí es el tiempo, ¿no? Entonces, en este sistema, ahí son simultáneos. Ahora, cambio el sistema de referencia a uno que está en movimiento relativo al anterior. Y los eventos que ahora son simultáneos, en el otro sistema no. Primero sucede este, después este y después este. Y en este, primero este, después este y después este. ¿Eso qué significa? Significa que la simultaneidad resulta ser relativa, no es absoluta, y de ahí que la teoría que desarrolló Minkowski se llame teoría de la relatividad. Lo que es relativo es la simultaneidad de los eventos. Cambian de acuerdo a el sistema de referencia que estemos usando, siempre y cuando esos eventos estén por una separación tipo, lo que se llama tipo espacio, o sea, una separación en la cual el intervalo entre ellos al cuadrado es negativo. Tiene que estar fuera del cono, lo que se llama el cono de luz. Entonces, ¿cuál es la estructura causal del espacio-tiempo de Minkowski? Esto es el tiempo, esto es el espacio, y en cada punto de ese espacio hay un cono. Todos los conos están orientados con el tiempo en la misma dirección. Esto nos dice cuáles son las trayectorias posibles en el espacio de Minkowski. Por ejemplo, los fotones, un fotón producido aquí solo se puede mover sobre los bordes de todos estos conos, o sea, se puede mover sobre una recta así. Un fotón producido aquí se mueve así. Una partícula que se mueva más lento que la velocidad de la luz va por dentro de los conos, como está ilustrado aquí, ¿sí? Lo que nunca puede pasar es que alguna partícula que esté aquí se mueva, por ejemplo, por afuera de los conos. Todos estos conos lo que están representando es la estructura causal del espacio-tiempo de Minkowski. Están restringiendo lo que es posible, diciéndonos qué cosas no son posibles en ese espacio-tiempo. Bien, en esas condiciones, hace exactamente 100 años, Albert Einstein decide extender estas ideas para formular su teoría general de la relatividad. Si ustedes saben que este año es el centenario de la teoría general de la relatividad. ¿Qué es lo que Einstein logró en ese año de 1915, después de haber estado 8 años dedicado al problema de tratar de generalizar la teoría especial de la relatividad? Bueno, lo que él propuso fue que ese campo métrico, esa métrica que mide las distancias, puede representar a lo que llamamos campo gravitacional, ¿sí? Hasta entonces no había ninguna teoría del campo gravitacional, excepto la de Newton, que no es en realidad una teoría de campo, sino es una teoría de acción a la distancia. Para Einstein, el campo
o sea, la métrica, va a ser determinada por el contenido de energía e impulso del espacio-tiempo, o sea, de las cosas y de los cambios que ocurren en el espacio-tiempo. Entonces, a diferencia de Minkowski, lo que dice Einstein es que la métrica, la forma de medir las distancias en el espacio-tiempo, no es fija, sino que va a depender de qué es lo que hay en el espacio-tiempo, de la energía que haya en el espacio-tiempo, de la cantidad de masa que haya en el espacio-tiempo, y la relación entre la métrica, la forma de medir las distancias y las propiedades de las cosas, o sea, la energía y el impulso, vienen dadas por unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Einstein y que él descubrió, formuló por primera vez el 24 de noviembre de 1915, y son estas ecuaciones que están acá. No importa mucho qué significa esto, lo que sí importa es que este G mu nu que aparece aquí es la métrica. Si sabemos esto, sabemos cómo medir distancias en el espacio-tiempo. Entonces, la idea básica de su teoría es que si tenemos un objeto, por ejemplo el Sol, ese objeto produce una curvatura, un apartamiento de la geometría del espacio-tiempo, de la geometría puramente minkowskiana, y cuanto más energético sea este objeto, mayor va a ser esta curvatura. Entonces las partículas se van a mover por trayectorias libres en este espacio, que no va a ser un espacio euclídeo. Entonces la distancia mínima entre dos puntos no va a ser una línea recta. Las partículas van a seguir por trayectorias que van a ser curvas, que van a ser las mínimas trayectorias, pero en un espacio-tiempo no euclídeo, y que va a cambiar de acuerdo a cómo cambie la distribución de masas en cada región del espacio-tiempo, ¿sí? Por eso él pudo predecir, por ejemplo, que si una estrella puede ser observada muy cerca del Sol, entonces va a haber una desviación de los fotones de esa estrella respecto a cuando se la observa en ausencia del Sol. ¿Por qué? Porque el campo del Sol afecta la métrica del espacio-tiempo y cambia las trayectorias de las partículas libres como los fotones. Entonces, básicamente el procedimiento que propone Einstein tiene sus ecuaciones de campo, aquí pone la distribución de energía y de masa que hay en el espacio, resuelve estas ecuaciones, saca este G mu nu determina cómo se miden las distancias, y luego con ese G mu nu puede calcular la trayectoria de movimiento de una partícula libre en un espacio-tiempo que ya no es más euclidio ni minkowskiano. O sea, ha reemplazado la gravitación por un efecto del espacio-tiempo. Brillante. Si conocemos cómo es la distribución de masas en el universo, entonces podemos determinar cómo es la curvatura del espacio-tiempo y saber cómo se van a mover todas las partículas bajo la influencia de la gravedad. Si esas masas son muy, muy densas, como por ejemplo en el caso de los objetos conocidos como estrellas de neutrones, son estrellas muy compactas, tienen 10 kilómetros y una masa del orden de 1.4 masas solares, y esas estrellas se están moviendo, por ejemplo, en un sistema binario. Entonces, al moverse, las estrellas van produciendo cambios en la métrica del espacio-tiempo, como si agitásemos la superficie del agua al agitar, por ejemplo, con una varilla. Esas perturbaciones no son otra cosa que ondas métricas, ondas en la geometría del espacio-tiempo que se propagan, y las conocemos por el nombre de ondas gravitatorias. Muy interesantemente, hay sistemas conocidos, como por ejemplo el pulsar binario que tiene este nombre, PSR B1913+16, donde hay dos estrellas de neutrones que están girando la una alrededor de la otra con un periodo de 7.4 horas, o sea, muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, al moverse tan rápido, produce una perturbación
en la distribución de masas que en las ecuaciones de Einstein se propaga del término de la fuente al término de la métrica, y eso se produce una onda en la forma de medir las distancias que se propaga por el espacio y puede llegar a la Tierra. De hecho, los efectos de las pérdidas por ondas gravitacionales del sistema han sido muy bien medidos y coinciden perfectamente con las predicciones de la teoría general de la relatividad. Aquí estamos graficando el tiempo y la separación entre estas dos estrellas, que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, porque el sistema pierde energía por ondas gravitacionales. Por este trabajo a Halsey y Taylor le dieron el premio Nobel en 1993. Eventualmente la distancia entre las estrellas llegará a ser cero, y las dos estrellas colisionarán y se fusionarán, produciendo, esto es una simulación con una supercomputadora de la colisión de dos estrellas de neutrones, que producen una gran cantidad de ondas gravitacionales. Y el patrón de estas ondas se puede predecir, y se espera que en los próximos años detectores de ondas gravitacionales como LIGO, que se encuentra en Estados Unidos, puedan detectar en forma directa las ondas. Si la geometría tiene una curvatura aún mayor, si la concentración de masa es aún mayor que la de una estrella de neutrones, puede ocurrir un fenómeno muy, muy interesante, que es que la curvatura total se cierre, o sea, que haya una región del espacio-tiempo que quede completamente desconectada del resto del universo. Y a eso es lo que le llamamos un agujero negro, ¿sí? Para entender qué es un agujero negro, yo creo que basta, si entendieron el concepto de estructura causal del espacio-tiempo, mirar la estructura causal alrededor de una estrella que colapsa, ¿sí? Imagínense que aquí tenemos una dimensión espacial, acá hay una dimensión temporal. La estrella en este plano es simplemente un círculo, y a medida que la estrella colapsa por el peso de su propia gravitación, empieza a encogerse de tamaño, entonces cada vez es más y más chica, cada vez su densidad es mayor, la concentración de energía es cada vez mayor, y la curvatura del espacio-tiempo se va haciendo cada vez mayor. En el esquema de los conos de luz que nos determinan la estructura causal, esa curvatura cada vez mayor se va indicando por una inclinación cada vez más grande de los conos, ¿sí?, que aparta la estructura causal de la que vimos en Minkowski, donde todos los conos estaban paralelos. Entonces llega un momento donde, fíjense que los conos están tan inclinados que en el futuro de cualquier punto, ¿sí?, solo está esta raya que está aquí, esta especie de culebrilla que está dibujada aquí, ¿sí? Eso es lo que se llama la singularidad, es lo que está en el centro de lo que se ha creado aquí, que es un agujero negro. ¿Por qué un agujero negro? Porque cualquier evento que ocurra en esta región de aquí adentro jamás va a ser percibido por un observador que está aquí. ¿Por qué? Porque las partículas solo se mueven para adentro, en esta dirección, y de este lado en esta dirección, y todas en su futuro tienen solamente el centro del agujero negro. Nada que pase aquí podrá ser percibido aquí afuera. Esta región del universo quedó completamente separada del resto, ¿sí? Por eso se le llama agujero negro. Y a esta superficie imaginaria que lo separa es lo que se le llama el horizonte de eventos del agujero. Una vez que una trayectoria de una partícula material cruza ese horizonte, ya no puede volver jamás a la parte externa. ¿Por qué? Porque la parte externa quedó en su pasado. La única forma de volver sería que se mueva más rápido que la luz y viaje para atrás en el tiempo, lo cual es imposible. De ahí el carácter de atractor inevitable que tiene un agujero negro. Estos agujeros negros sabemos que existen, presentan, cuando están ubicados en el centro de galaxias, por ejemplo, una fenomenología muy rica. Si rotan, arrastran con su campo gravitacional a la masa del centro de la galaxia y producen un montón de efectos que incluyen la eyección de plasma, o sea, de partículas cargadas a velocidades relativistas. No por el agujero, sino por lo que pasa alrededor de ellos. Y esos fenómenos se observan, como se puede ver en esta imagen,
donde están esos chorros que se propagan por el medio intergaláctico y se terminan frenando en estas manchas calientes que se pueden ver en emisión en radio. Esta parte central es emisión en rayos X. Esta es una imagen coloreada formada por la superposición de emisión en rayos X detectada con satélites y emisión en radio detectada con radiotelescopios. Bueno, para terminar quisiera hacer algunas reflexiones de naturaleza un poco filosófica sobre este espacio-tiempo donde todos los eventos están contenidos. Si todos los eventos existen y son parte del espacio-tiempo, entonces, en cierta forma, podemos afirmar que la teoría de la relatividad es una teoría determinista, pero en un sentido metafísico u ontológico, no en un sentido epistemológico. Es determinista porque todos los eventos existen y son legales. Legales en el sentido de que obedecen a leyes físicas, están relacionados los unos con los otros por medio de leyes físicas. Ese determinismo ontológico no requiere una causalidad estricta, porque la causalidad es una relación entre eventos que siempre es regular. Pero puede ser, por ejemplo, que haya eventos que estén relacionados legalmente, pero en forma probabilística, por ejemplo, como eventos de la mecánica cuántica. Entonces, este determinismo no implica predictibilidad, o sea, no implica que si bien los eventos existen, nosotros los podamos predecir. La predictibilidad en realidad no es una propiedad del mundo, es una propiedad de nuestras teorías. O sea, nuestras teorías no nos permiten predecir todo lo que sucede en el mundo, a diferencia de lo que creía Laplace, por ejemplo. Laplace sostenía sobre la base de la mecánica de Newton que podemos considerar el estado presente del universo como el efecto de su pasado y la causa de su futuro, ¿sí? Eso se debe a que en la mecánica de Newton las ecuaciones que determinan el movimiento de los sistemas físicos son un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, para las cuales existen teoremas de existencia y unicidad de las soluciones. Entonces, si existen las soluciones, pensaba Laplace, bueno, uno puede resolver las ecuaciones en principio y predecir todo lo que va a pasar. Pero eso no necesariamente es así, incluso en la mecánica de Newton. La mecánica de Newton, por ejemplo, donde no hay una velocidad máxima para el movimiento de los objetos, puede pasar algo como lo siguiente. Supongamos que tenemos un objeto en este lugar del espacio, ¿sí? Este eje es el espacio, y en este instante del tiempo, este eje es el tiempo. Y este objeto empieza a acelerar, acelera, y siempre acelera con una aceleración constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tender asintóticamente, ¿sí?, a esta recta que está aquí a un tiempo constante. O sea, cuanto más acelere, más espacio va a recorrer en menos tiempo. Y en un tiempo finito va a llegar a una distancia infinita. En otras palabras, se va a escapar del universo antes de llegar a esta recta a tiempo t', ¿sí?, que va a ser simplemente la asíntota de esta parábola. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy aquí, es imposible para mí, por más que yo conozca totalmente el estado del universo a este momento, poder predecir que este objeto existe en el pasado. Entonces, esto está mostrando que incluso en la teoría de Newton hay circunstancias en las cuales no podemos hacer predicciones. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si consideramos lo que se llama un invasor del infinito. Imagínense un sistema físico que infinitamente lejos tiene una velocidad infinita, ¿sí?, lo cual en la teoría de Newton es posible, y va desacelerando y de repente llega a este punto y se detiene acá. Ahora, si yo estoy en esta parte, no importa que conozca totalmente las condiciones en esta parte del universo, jamás voy a poder predecir la existencia de este individuo. Y esta situación se podría dar en cualquier punto del espacio de Newton. Por lo tanto, el espacio de Newton, al no tener una velocidad máxima, es un sistema, es una teoría física que, a diferencia de lo que se suele pensar, no es determinista desde el punto de vista de la predictibilidad. No podemos predecir
cualquier cosa. ¿Qué pasa en la relatividad general? Bueno, la relatividad general, dijimos, supone la existencia de todos los eventos y les asigna una métrica. O sea que es determinista en el sentido de que el pasado, el presente y el futuro existen. Ahora, eso no quiere decir que la teoría nos permita calcular qué es lo que va a pasar en todas las circunstancias. El problema de calcular la evolución dinámica de los sistemas a partir de un conocimiento detallado de cuáles son las condiciones en una superficie del espacio en un momento del tiempo es lo que se llama el problema de Cauchy. Se puede mostrar que el problema de Cauchy no siempre tiene solución en relatividad general. O sea, aunque la variedad es fija, la variedad es el conjunto de eventos del espacio-tiempo, no podemos describirla a partir de un conocimiento limitado de una región de ella. Hay soluciones que presentan lo que se llama horizontes de predictibilidad, más allá de los cuales con la teoría no podemos predecir nada. Incluso hay ámbitos en los cuales la teoría directamente no se puede aplicar, como por ejemplo lo que pasa en el centro de los agujeros negros, las llamadas singularidades. Estos son solo algunos ejemplos de espacios-tiempos donde hay horizontes de Cauchy y donde no podemos hacer predicciones con la relatividad general. Por ejemplo, el llamado espacio-tiempo de Gödel, que es un universo que rota, el interior de un agujero negro rotante, que se llaman agujeros negros de Kerr, y estas entidades que no sabemos si existen, que se llaman agujeros de gusano, que quizás ustedes han oído mencionar en series de ciencia ficción. Entonces, llegando al final, Leibniz o Newton, ¿cuál de los dos tenía razón? Bueno, yo creo que la respuesta es que cada uno de ellos tenía un poco de razón, y la síntesis está en Einstein y en lo que vino después de Einstein. El espacio-tiempo parece ser una entidad, parece tener propiedades reales, por ejemplo, las ondas gravitacionales tienen energía, las podemos detectar, son cosas reales, no están en nuestra imaginación como sostiene el idealismo, o no parecen ser meras relaciones, parecen ser aspectos, propiedades de una entidad emergente que es el espacio-tiempo, que es una entidad de 4 dimensiones. Espacio y tiempo son solo aspectos parciales de esa entidad. Pero por otro lado, si bien en eso parecería ser que el espacio-tiempo sería como una cosa, y Newton tendría razón, Leibniz también parece tener razón en el sentido de que la geometría de ese espacio-tiempo emerge de cómo son las cosas. No es arbitraria, depende de las cosas para poder ser caracterizado. Entonces, si los elementos básicos del mundo tienen propiedades cuánticas, como creemos que las tienen, el espacio-tiempo en algún nivel debería reflejarlos, esas propiedades cuánticas. Y ese es el gran desafío que existe hoy en esta área de investigación, que es la física relativista, es tratar de encontrar una teoría que supere a la teoría de Einstein y nos diga no solo cómo es la geometría del mundo, no solo cómo es la descripción macroscópica del campo gravitacional, sino que nos diga cómo emerge el espacio-tiempo a partir de cosas básicas de las cuales todavía sabemos poco y nada. Algunas de las teorías que se están desarrollando en esa línea son lo que se llama quantum blue gravity, o lo que se llama gravedad emergente, o lo que se llama conjuntos causales, y algunas otras más. En conclusión, el espacio-tiempo es una entidad emergente. El espacio-tiempo sería la totalidad de los eventos, no el conjunto, porque el conjunto es una entidad matemática, sino el sistema formado por todos ellos. Al describir el espacio-tiempo, o sea, al describir sus propiedades métricas, podemos decir cómo se comportan las cosas que están en el espacio-tiempo. La métrica del espacio-tiempo representa lo que normalmente llamamos el campo gravitacional, ¿sí? Einstein logró reducir el campo gravitacional a la geometría del espacio-tiempo. O sea, no es convencional, no lo
no lo inventamos, depende de cómo está distribuida la materia en el universo. Y finalmente, el determinismo ontológico no implica la predictibilidad. La predictibilidad es una propiedad de las teorías, no de las cosas, y la relatividad general es una teoría que no puede predecir todo, y por eso es una teoría incompleta, y es una teoría que debe ser superada, ¿sí? A pesar del enorme éxito que ha tenido, sabemos que debe haber una teoría más completa que nos permita explicar no solo la gravitación, sino también cómo se comporta la gravitación a niveles muy, muy pequeños, a niveles cuánticos. De tal manera que el problema abierto hoy, el problema que les queda a ustedes, es cómo ocurre la emergencia del espacio-tiempo a partir de las propiedades fundamentales de las cosas más básicas que hay en el mundo. Bueno, eso es todo, gracias. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Cuánto miedo. Anímense que no muerde, Gustavo, por ahora. Está apagado. Aquí está. Sí, por favor, preguntas. Supongo que a alguien le habrá interesado mínimamente algo, ¿no? Aquí. Yo quería preguntar sobre las ondas gravitacionales, si es que se han detectado, porque tenía entendido que eran teóricas, que todavía no habían resultado. Sí, no se han detectado en forma directa las ondas gravitacionales, lo que hay es inferencia indirecta de su existencia a partir de los efectos que producen en los sistemas en los cuales son generadas. Por ejemplo, en el caso de ese púlsar binario, esos dos estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra, el sistema va perdiendo energía porque va emitiendo ondas gravitacionales, entonces se va contrayendo y podemos medir esa contracción. La contracción coincide exactamente con lo que predice la relatividad general por pérdidas de ondas gravitacionales, pero no es una detección directa. Para la detección directa lo que se necesita construir, bueno, lo que se ha construido son lo que se llama interferómetros de ondas gravitacionales, ¿sí? Que básicamente son dispositivos en forma de L, ¿sí? En las cuales hay láseres que miden la longitud de cada uno de los brazos de esa L. Entonces, si viene una onda gravitacional, cambia en alguna de las direcciones la distancia, claro, cambia la distancia, se modifica la geometría y esos láseres que hacían interferencia destructiva porque estaban perfectamente calibrados, ya no lo hacen y pasa un poco de luz que se puede detectar. Esa básicamente es la idea. Por supuesto es muy difícil detectarlas porque las fuentes de error son gigantescas, ¿sí? En ese tipo de experimentos. Pero actualmente el instrumento más avanzado que hay, que es LIGO, está siendo modificado para que a partir del año 2017 tenga la sensibilidad adecuada para, se cree, en 5 años poder tener una detección directa de una onda gravitacional como la del sistema binario este. Hola. Continuando con la explicación esa, quería saber un poco más en detalle cómo hacían para tener más sensibilidad en el aparato ese, en el sentido de que tenía entendido que incluso el pasar de un camión cerca de las instalaciones esas producía... Sí, digamos, las perturbaciones que podés producir vos saltando a 3 kilómetros de distancia son varios órdenes de magnitud mayor que los que produce una onda gravitacional generada dentro de nuestra propia galaxia. Entonces lo que se hace es, no se construye uno de esos aparatos, sino se construyen varios en distintos lugares del planeta. De tal manera que cuando pasa la onda gravitacional, afecta a todos los aparatos, pero los errores, las fuentes locales de error, como los saltos tuyos, el camión que pasa, etcétera, son distintos en cada lugar. Entonces se sustraen todas las perturbaciones extrañas y se logra obtener una señal que está muy, muy por debajo del nivel del ruido ambiente,
¿sí? Para poder tener una detección efectiva hace falta que estén, por la enorme cantidad de datos que hay, que estén preprogramadas las formas de las señales. Por eso hay, digamos, es muy difícil detectar las ondas gravitacionales, porque es muy difícil tener lo que se llama templates en inglés, los patrones de comparación de los fenómenos que querés detectar para hacer eficiente la minería de datos que hay que hacer entre toda esa enorme cantidad de información que junta el aparato. En principio, la gente que trabaja en el diseño del instrumento es optimista y cree que pueden controlar las fuentes de error, ¿sí? Yo quería saber sobre lo último que dijiste, que no había una teoría que pudiera contener todo, pero no sé, creo de la teoría M, creo que planteaban algo así, no estoy muy seguro si sabes Sí, algo así. esa teoría no existe en realidad, es, digamos, un deseo de una teoría, está relacionada con una forma de encarar el problema de la microfísica, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas postula que las entidades básicas del mundo son cuerdas unidimensionales, ¿sí? Puede haber cuerdas que tengan dos extremos o cuerdas cerradas que forman lo que se llama un loop en inglés. Bueno, esas cuerdas se supone que vibran y la vibración de esa cuerda da lugar a las distintas propiedades de lo que nosotros conocemos como partículas elementales. Por ejemplo, como el electrón o el fotón o el gravitón, el cuanto de gravedad. El problema es que para poder reproducir la mayoría de las propiedades que se observan, esas cuerdas tienen que vibrar en 11 dimensiones, no en las 4 que conocemos que existen. Entonces, los cuerdistas se ven obligados a postular 6 dimensiones extras que están todas compactificadas, son muy chiquititas, están dobladas sobre sí mismas en cada punto del espacio-tiempo, con el problema adicional de que la geometría de esas dimensiones, de ese espacio-tiempo chiquitito compactificado de 6 dimensiones, no es única, sino que tiene lo que se llama una degeneración, o sea, hay distintas posibilidades, y en realidad hay tantas posibilidades distintas como 10 elevado a la 500, lo cual en la práctica hace que sea totalmente imposible hacer ninguna predicción. De ahí que sea muy discutido si la teoría de cuerdas en realidad es una teoría científica o es simplemente un juego matemático, ¿sí? Una última pregunta. Hola, bueno, perdón Hola. por llegar tarde. Yo soy de Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias hay un grupo que está trabajando con teoría de lazos, que es uno de los últimos ejemplos que mencionaste. Quería Sí. saber si tienen algún trabajo en conjunto. ¿Teoría de lazos, vos decís teoría de cuerdas o quantum loop gravity? Quantum Loop. Sí, ahí está Gambini, trabaja con Pulling. Reisenberg. Sí. Yo personalmente no trabajo en Quantum Loop Gravity, no es el approach que más me atrae. A mí el que más me atrae es uno que mencioné que se llama Causal Sets, ¿sí? Es diferente en el sentido de que son cosas medias complejas para charlar acá, ¿no? Pero trata de construir la gravitación como un fenómeno emergente a partir de eventos básicos que se combinan de una determinada manera, mientras que en el approach de Gambini y compañía lo que hacen es toman elementos de volumen y los cuantizan. Son distintas formas de atacar el mismo problema. Yo creo que es muy importante que no se ataque el problema desde un solo ángulo, sino que haya varios enfoques diferentes para tratar de cubrir todos los aspectos. Hoy en día no sabemos claramente cómo manejar el problema. El problema es muy grave porque si uno va a un nivel cuántico, a un nivel donde el espacio y el tiempo se supone que son discretos o incluso que no existen, no tiene ecuaciones dinámicas. Entonces no puede tener derivadas ni todo el aparato matemático usual que uno utiliza en teoría de campos. De lo que se trata es de construir nuevas formas de atacar esos problemas a partir de un sustrato que esencialmente es discreto, ¿no? Agradecemos nuevamente a Gustavo. Gracias.
y los invitamos a tomar un café, escaleras abajo, ya está preparado. Las charlas, las 2 charlas que quedan por el día de hoy, es el turno ahora de Patricio Lorente, que es quien está a mi lado, es platense como muchos de los que vinimos al Congreso, y creo que una de las mejores maneras de escribirlo es la que él mismo utiliza en su biografía de Twitter, un especialista en general.